Ser Podcast. Ser Historia, con Nacho Ares. La cueva, el conjunto de cuevas que conforman lo que es el Almogarén, que nosotros el término Almogarén es un término que utilizaban las crónicas, lo recogen, que es como los canarios denominaban a sus lugares de culto y ritual. Entonces, cuando nosotros encontramos este tema, pues prácticamente vimos una serie de ítems ahí, de ítems arqueológicos que nos indicaban que estábamos ante algo realmente que tenía que ver con lo que se trabaja en la arqueología de la religión, con el tema de un lugar de culto, ¿no? Por la presencia de los grabados, por las cazoletas en el suelo, por la forma en sí del templo, ¿no? Con esa cúpula tan extraordinaria, y luego lo que averiguamos algunos años después con el tema de la entrada de la luz. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos como solemos hacer siempre, escuchando una voz. En este caso es una voz a la que yo tengo mucho cariño, del arqueólogo Julio Cuenca. Él me abrió los ojos hace más de una década sobre los secretos y la historia y la arqueología de la isla a la que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia, ¿no? Estamos en Galdar, estamos en Gran Canaria, estamos en la tierra en donde nace quizás uno de los mayores misterios de la arqueología que tiene la historia de nuestro país, España. Estamos en las Islas Canarias y Julio Cuenca hablaba de Risco Caído, un yacimiento arqueológico formado por una serie de cuevas y un parque natural extraordinario que finalmente en 2019 recibió ese título, ¿no?, para estar en la lista de patrimonio protegido por la UNESCO. Nosotros hicimos aquí un programa precisamente para apoyar ese proyecto y hemos vuelto a esta isla maravillosa para intentar seguir haciendo, como decimos siempre, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en Gran Canaria, estamos disfrutando de la historia, de la arqueología, de este lugar tan maravilloso. Quiero dar las gracias, ¿no?, al Instituto Risco Caído, que ha sido quien nos ha invitado para poder hacer posible este programa, en donde no solamente vamos a hablar de este yacimiento, de este parque natural, sino también de otros enclaves maravillosos, porque precisamente hoy estamos haciendo el programa a la vera de una de las cuevas con mayor misterio, ¿no?, que hay en España, en este caso en Canarias, Cueva Pintada, en Galdar, un lugar que yo conocí hace muchísimos años y que siempre me ha atraído, ¿no?, por la cantidad de enigmas y de misterios que rodean. Vamos a hablar, como decía, también de otros lugares, de otros yacimientos arqueológicos, como la fortaleza, el mencionado Risco Caído. Vamos a hacer también nuestra pequeña intrusión, ¿no?, en la historia más contemporánea de ese legado de Juan Negrín, por ejemplo, y esa biblioteca que recientemente se ha reinaugurado, ¿no?, la llegada de muchos de los volúmenes de la biblioteca de este importante político de la Segunda República. Todo ello, como digo, va a ser el referente, el marco en el que vamos a realizar estas casi 2 horas de historia en los próximos minutos, rodeados de un montón de amigos, de un montón de seguidores del programa, aquí a la vera de Cueva Pintada, aquí tanto en el escenario que tenemos al lado de la cueva como en la parte superior, porque no cabían todos aquí. Les voy a pedir a todos un fortísimo aplauso para darles, en este caso, se autoden las gracias, ¿no?, por haber venido esta tarde a compartir nuestra pasión por la historia. Muchísimas gracias. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, con los ladridos de fondo. Bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer. Como ves, esta vez sin reparar en gastos, porque tengo una voz cavernosa para encajar. Totalmente. en este Mira que lugar. La semana pasada, cuando estábamos en Valladolid, que te dije un momento, bebe agua, que ya veía, ¿no?, que tenías la voz un poco tomada, ¿no? Pero también ha sido gracias al efecto de esa maravillosa exposición y esa actividad que habéis realizado en Zamora, ¿no?, mitológica. Sí, ha sido un fin de semana intenso. Loco.
bastante loco, bastante mitológico, bastante legendario. Pero desde luego el estar aquí hoy es todo un premio, ¿no? El lugar impresionante, en fin, una de las manifestaciones rupestres más importantes de toda la isla de Gran Canaria. Yo creo que junto, pues bueno, evidentemente si encontráramos rastros de esos poblados prehispánicos, de esos poblados aborígenes, está claro que tendríamos que estar aquí. Evidentemente que siempre se ha llamado, ¿no?, lo de la Capilla Sixtina de los antiguos canarios. Por supuesto le hace honor, pero también habría que estar en el Museo Canario de Las Palmas, en el cenobio de Valerón, en los túmulos funerarios de La Guancha, o bien en ese calendario aborigen de Risco Caído. Si juntáramos todos, sí que tendríamos una idea aproximada de cómo vivían estos primeros pobladores antes de esa conquista castellana. Sí, porque lo decía yo ahora, tiene infinidad de enigmas, de misterios, de dudas, ¿no? Que es lo que hace que los investigadores continúen, si sigan trabajando, sigan investigando, porque en definitiva es algo apasionante, ¿no? En esta cueva de Risco Caído, no, en esta cueva pintada, donde estamos haciendo el programa, yo descubrí hace muchos años, también con la invitada que vamos a tener ahora dentro de unos minutos, precisamente todos esos secretos de las pintaderas, del posible significado, ¿no?, de las pinturas de la cueva, pero sin adelantar algunos de los argumentos que vamos a tratar, Jesús, a lo largo de este cronovisor. Tenemos aquí delante el teclado preparado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 8 de agosto de 1873. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, no hace falta ni meter efectos, tenemos hasta los perros aquí, ¿no?, que acompañan a José Ramón Orihuela, que es el agricultor, ¿no?, que vemos adentrándose en esa cueva. Antes hemos estado en ella, viéndola en el futuro, el aspecto que tenía el agujero por el que se adentraba, ¿no?, a las entrañas de esta tierra, ¿no? Sí, ocurre como ocurre con otras cuevas, de forma casual. Es verdad que se podría decir que no es el descubrimiento, sino más bien el redescubrimiento en 1873, porque hay constancia que por lo menos 11 años antes ya fue visitada, posiblemente en parte también saqueada, en parte expoliada, pero claro, no tenemos referentes, no tenemos nombres. En este caso sí, tenemos a José Ramos Orihuela, que, bueno, pues eso, haciendo sus labores, las labores de desmontar lo que eran sus tierras, lo que era un poco su acequia, y observa un socavón. En ese socavón pues ocurre lo que ocurre, se abre el suelo y entra de forma abrupta en lo que actualmente es la cueva pintada. De hecho la llama la cueva pintada precisamente por lo que ve es muy llamativo, son figuras geométricas en esas paredes, figuras geométricas con unos colores muy vivos. Fíjate, cuando digo colores estoy hablando de dos colores realmente de los que hay que hablar, que sería el rojo del almagre y el blanco de las arcillas de blanquecinas. El negro lo da precisamente la toba, ¿no?, porque estamos hablando de una cueva volcánica. Claro, el momento en el que estamos viviendo en este cronovisor para él tuvo que ser, bueno, tremendo, porque lo que se encuentra, claro, incluso siendo una persona que suponemos, no tenemos muchos datos de su biografía, pero seguramente no tenía pues los estudios ni la preparación para poder entender, ¿no?, a qué se estaba enfrentando. No, evidentemente, él seguro que ya había visto otras cuevas, pero eran cuevas evidentemente también artificiales, cavadas, en fin, de los antiguos poblados. Es que claro, esta cueva pintada es un poco el epicentro de todo una población, de todo una ceremonia importante que se hacía, donde era tan importante lo que estaba bajo la roca, bajo la piedra, como lo que estaba luego en la superficie, en fin, las distintas habitaciones, viviendas que se han encontrado, hasta 60, incluso también los graneros. Es decir, que poco a poco, cuando se ha ido desgranando esto que él ha encontrado, era muchísimo más que un centro ceremonial, un centro ritual. Evidentemente estas pinturas no solo son decorativas, luego lo comentaremos, es todo un lenguaje simbólico. Claro, estas paredes que están con estos motivos geométricos, además motivos geométricos muy concretos, porque estamos hablando de triángulos, estamos hablando de rectángulos, estamos hablando de círculos concéntricos que no espirales. ¿Y qué ocurre? Lo que él ve, claro, aquí tenemos que fiarnos un poco de nuestro cronovisor. Lo que está claro que está viendo vasijas, que está viendo restos de cerámica,
Ahora mismo no está habiendo restos de hierro, que luego sí se encontrará cuando se produzca el yacimiento, la excavación en los distintos poblados, y en esos yacimientos de hierro nos va a llamar la atención porque encontraremos herraduras o encontraremos dedales. Pero claro, no olvidemos que esta cueva también fue habitada incluso después de la conquista castellana. Entonces eso es muy importante referirlo, porque los datos más antiguos de los que tenemos constancia son del siglo VI, pero es que estuvo habitada durante 10 siglos, hasta el siglo XVI. Entonces, claro, el dato que te digo que podemos incluso casi confirmar es que lo que ve José Ramos Orihuela son restos de cadáveres, posiblemente restos de momias, que por desgracia han desaparecido, porque bueno, luego cuando vuelve a entrar gente, pues cada uno va recogiendo los objetos que consideran más importantes. Souvenir, ¿no? Para hacer un llaverito. Y ya sabes que llevarse una calavera, en fin, llevarse una momia, pues queda muy bien para colocarlo con la repisa, ¿no?, de la chimenea. Bien, esto es imaginación pura, pero posiblemente sí que hubiera algún tipo de cadáver, por lo que luego cuenta, por ejemplo, Chili Naranjo, uno de los historiadores que hace referencia a 1876, es decir, muy poco después del descubrimiento o el redescubrimiento oficial de la cueva. Sí. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos hace pensar? Evidentemente que estamos en un lugar sagrado, en un lugar mágico, en un lugar con misterio, porque evidentemente mientras no sepamos lo que significan este tipo de pinturas, pues sigue siendo un misterio. Ahora, que es un lugar importante, sin ninguna duda, que lo que se estaba intentando era dejar clara la referencia del linaje de los que aquí habitaban, sin ningún tipo de duda. Luego, en fin, ya Carmen nos lo irá contando, las distintas teorías que se han barajado, ¿no?, sobre si es un calendario lunisolar, en fin, todo lo que esto puede representar, pero lo que no cabe ninguna duda es que estamos ante una sociedad agropastoril y que lo que aquí deja constancia en esta cueva pintada es algo más que una mera representación pictórica, nos está transmitiendo un mensaje. El problema es que a día de hoy, Nacho, este mensaje todavía no ha sido descifrado. ¿Qué es lo que lo convierte en algo realmente apasionante? Quizás un viaje, ¿no?, como decimos siempre, a ese mundo de los ancestros, a ese mundo del pasado, que bien es cierto que no tenían escritura, tal y como nosotros la entendemos, pero a través de esos símbolos, yo estoy convencido que era un tipo de lenguaje a través del cual querían compartir, ¿no?, querían comunicar, no tanto con la idea de trascender para el futuro, generaciones venideras, sino para ellos mismos, ¿no? Lo acabas de comentar, ¿no? Comparte con nosotros en este viaje en el tiempo una buena amiga, Carmen Gloria Rodríguez. Ella es directora y conservadora del Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada. Carmen, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, muchas gracias y sobre todo bienvenido, Nacho, y todo tu equipo, y muchísimas gracias por bueno, sobre todo también a la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, al Instituto, por hacer posible que Cueva Pintada pues reciba a este equipo tan enamorado de la historia y sobre todo de personas que a través de este programa aman aún más la historia, que yo creo que es lo relevante también. Yo creo que para trabajar en Ser Historia, yo creo que lo más importante es amar la historia, ¿no? Luego ya a lo mejor les pagamos, ¿no? Como dicen los otros. Muchas gracias, Ana. Y bueno, lo comentábamos ahora, ¿no? Jesús hablaba del significado de esas pinturas. Ahora, antes de comenzar la grabación de este programa, hemos estado dando una vuelta, nos has refrescado. Yo la última vez que vine aquí creo que fue hace casi 10 años para grabar para televisión, para Cuarto Milenio, y descubrí, ¿no?, los secretos de Cueva Pintada. Todavía no sabemos, ¿no?, qué son esos símbolos geométricos en forma de cuadrados, de colores, de rectángulos, de espirales. Sí, la verdad que nosotros lo comentamos en muchas ocasiones, antes lo hablábamos, ese friso, ¿no?, de motivos geométricos, esa narrativa que se despliega en la Cueva Pintada, pues esos dos verbos que repetimos muchas veces nos interpela, ¿no?, intentando decirnos, ¿no?, intenta descifrarme, pero al mismo tiempo nos desarma, porque todavía no tenemos las herramientas suficientes como para hacerlo. Podemos establecer hipótesis, pero desde luego lo que sí tenemos es una manifestación rupestre. Es verdad que más que arte rupestre casi es una pintura mural, hay un soporte que se prepara, hay una voluntad y una concepción previa que se va desplegando por distintas paredes, y eso no se hace de una forma espontánea, hay un plan, ¿no? Hay un plan en ese desarrollo
que tiene esta cueva pintada. Además, la gente, está pensando la cueva pintada, pero Cueva Pintada es un yacimiento gigantesco, que es donde estamos ahora precisamente, en donde podríamos decir casi que la cueva es lo más pequeño, porque el yacimiento con infinidad de casas, de almacenes, una reconstrucción hermosísima y muy didáctica de cómo eran las viviendas de los habitantes de esta isla, pues hace prácticamente 1000 años, y era precisamente lo que te iba a preguntar. Nos movemos en dos épocas, ¿no? Más o menos del siglo VI al siglo XI, más o menos, y luego del XI-XII al XVI. Sí, es verdad que, nosotros a veces, cuando hablábamos en la fecha del siglo VI, más o menos, a situarnos en el 7-8 para afianzarnos, ¿no? 7-8, y es verdad que hay una primera fase en esa ocupación del poblado que viene caracterizada sobre todo por ese carácter más troglodítico, ¿no? Y cómo a partir de un desarrollo, porque eso es algo que hay que reivindicar, ese carácter de transformación permanente, ¿no? De este espacio arqueológico, de este caserío, pues a partir del siglo XII sí que hay una auténtica, revolución, en el sentido de que se construye de otro modo, se acondiciona de otro modo, y es en ese momento quizás en el que nacen estos linajes aristocráticos que llevarán, ¿no?, a esta cultura que nos describen también esas fuentes documentales, y ya sean crónicas de conquistas, relatos de viaje, hasta los protocolos notariales nos dan información que nos describen también, y que es una sociedad extremadamente compleja, muy jerarquizada. De esa época, precisamente, más o menos del siglo XIII, por unas dataciones de carbono 14, podéis más o menos fechar, ¿no?, las pinturas. Sí, comentábamos que, claro, desgraciadamente no teníamos fechas, pero justo de esos morteros hemos recuperado una semilla y hemos podido datar el siglo XIII, con lo cual ahí hay un acondicionamiento seguro de este espacio. Y claro, planteamos que quizás esa decoración sea imprescindible realizarla en ese momento de gran complejidad de esta sociedad, que necesita reforzar esa dominación simbólica de un determinado grupo frente a otro, y sobre todo cuando tenemos a un grupo de linajes aristocráticos en torno a esos guanartemes, ¿no?, a esos reyes de la isla. Sí, Carmen, mira, una de las cosas que me llama la atención cuando he visto estas pinturas, estos, pues vamos a llamarlo estas figuras geométricas, en fin, que son como bastante sugerentes, y hay pinturas muy parecidas a lo que es en el norte de África, pero también he visto estas pinturas en las cerámicas, en las pintaderas, en los tejidos. Entonces, hay como distintas interpretaciones, y te planteo tres, a ver para ti cuál sería la más factible. Estaríamos hablando de un lenguaje simbólico, luego ya podemos interpretar lo que es, pero sería un lenguaje simbólico que todavía nos falta por interpretar. Serían imágenes o signos con un carácter mágico, o bien podría ser una especie de magia simpática, es decir, que fueran símbolos propiciatorios, en este caso a lo mejor de la fertilidad, por la cantidad de imágenes que se han encontrado relativas a la mujer. O sea, hay muchísimas más imágenes votivas referidas a la mujer que al hombre. De esas tres teorías, ¿con cuál te quedarías? Creo que las dos primeras están muy relacionadas, a lo mejor más que esa magia simpática. No hay duda de que hay todo un mundo, un universo simbólico en torno a toda esta geometría, una geometría que llega desde el norte de África con estas poblaciones amasijes, ¿no?, que pueblan las islas, y de hecho nosotros nos decantamos ya a hablar directamente por una sociedad canario-amasije, ¿no?, ese sustrato que llega a todo el archipiélago, pero que luego en cada isla se configura de una forma muy singular. Y la geometría invade de una forma casi atávica todo lo que concierne al mundo gran canario. Y por supuesto que hay una simbología, que hay una voluntad de expresar, y el carácter apotropaico, incluso ese de protección, ¿no?, ante determinadas cuestiones, está ahí, y también el de pertenencia. Yo creo que el de pertenencia a determinados grupos también está representado en esas pintaderas y en esas cerámicas, que por supuesto las de almacenamiento, las que sirven para cocinar no tienen, pero que sí tienen aquellas que tienen una calidad técnica increíble, como todas las piezas que se realizan en cerámica. El mundo de los idolillos escaparía un poco más a ese mundo geométrico, eso es cierto, sí. Sí, es lo que te iba a comentar. Antes, viéndolo con Jesús, él y yo solos, esperando también a la hora de comenzar el programa, nos llamaba la atención, ¿no?, las figuras femeninas embarazadas, porque estamos acostumbrados a ver las Venus del Paleolítico Superior, muchísimo más antiguas, ¿no?, pero
pero son mujeres gruesas, que se ve que son mujeres gruesas, que se han dicho, ¿no?, que si estaban embarazadas o no, pero aquí se ve claramente que son mujeres embarazadas, son con cierto tipín y una barriga prominente, ¿no? Sí, sí, es cierto que hay una gran variedad. La mayoría de los ídolos son antropomorfos, tienen forma de seres humanos, y luego la gran mayoría son femeninos, pero es cierto que hay una gran variedad, desde los que están muy estilizados a estas figuras casi entrañables, ¿no? Regordetas, y luego efectivamente muchas tienen esos vientres abultados, ya sea de embarazadas o lo veíamos en algunos casos como mujeres que acaban de dar a luz, ¿no? Con esas vulvas muy preeminentes, a veces incluso con esas vaginas muy marcadas. Es decir, que el mundo de la fertilidad está ahí, pero como también dirían mis colegas de la arqueología feminista, en muchos casos no hay que ir tan lejos. Las mujeres tienen miedo en un determinado momento ante lo que es la reproducción, enfrentarse a los partos, la gran mortalidad que se daba y el sentido, ¿no?, de tener un amuleto, algo que te conecte y que te proteja, también tenía que ser muy importante. Sí, otra pregunta, porque bueno, evidentemente parece que siempre hay una secuencia, hay una simetría en estas pinturas. Y me gustaría saber un poco tu opinión de esa teoría que esbozó el profesor de matemáticas de la Universidad de La Laguna, José Barrios, diciendo que como hay series y secuencias de 12, podría ser un calendario lunar, pero también solar. ¿Tú crees que pueden ir por ahí los tiros? Es cierto que es indudable el gran conocimiento, y bueno, luego se hablará sobre la astronomía, el ciclo, ¿no?, de la vida fundamental, ¿no?, de las estaciones, los marcadores que puede haber en toda la isla, pero nosotros no nos decantamos tanto en este caso por la Cueva Pintada. Siempre lo evocamos como una de las explicaciones que se puede dar a Cueva Pintada, pero desde luego en el equipo de investigación de Cueva Pintada no nos decantamos tanto por esa línea. Queremos y conocemos mucho a José Barrios y hablamos mucho con él, pero es verdad que parte de su teoría también se fundamenta en qué es lo que nos falta en Cueva Pintada, en esos lugares en donde se han desprendido, ¿no?, las pinturas, con lo cual es verdad que nos faltan ciertos elementos para que todo encaje, y no quiere decir que no pueda ser posible, claro. Pero nos decantamos más por esa idea de una expresión de la memoria social de estos grupos, ¿no? Hay una anécdota muy interesante que nos comentabas, que a mí me sucede muchas veces, ¿no?, cuando llevo grupos a Egipto, y muchas veces la mente inocente, ingenua entre comillas, del visitante, yo estoy acostumbrado 1000 veces a ver lo mismo y no te das cuenta de detalles que pasan ya desapercibidos, ¿no? Y una mente, una vista totalmente virgen, que quizás no ha estado contaminada, ¿no?, entre comillas, entiéndaseme bien, por otras referencias. En este caso era un niño pequeño, quizás dio en el clavo, ¿no?, de la interpretación. Cuéntanos la historia, que a mí me parece deliciosa. ¿No? Es cierto que bueno, como vamos comentando en este último tiempo, pues el personal que realiza las visitas, ¿no?, en Cueva Pintada, y también los educadores y educadoras, y subió un día Begoña y me dice: te voy a contar lo que me acaba de decir un niño de 8 años que entraron a la Cueva Pintada. No habían hablado mucho en el cole de lo que iban a ver, y le preguntaba: ¿y qué creen que van a ver? Y decía: un caballo, y otro: no, un ciervo, y el otro, bueno, que iban planteando hipótesis de lo que iban a ver. Y de repente entraron, dice: bueno, vamos a entrar en silencio. Entraron, y de repente uno de los niños, muy emocionado, dijo: míralo, todos los escudos de los colegios de la isla. Y nos pareció genial, porque los miraba y es como si hubiera reconocido, pues es cierto, luego te das cuenta que venían, no recuerdo cuál, pero bueno, el Fernando Guanarte me vienes y tiene unos círculos concéntricos y unos triángulos, y luego llega otro y tiene pues los cuadrados, y todos tienen un elemento, ¿no?, vinculado al mundo indígena por esa apropiación que se sigue produciendo hoy en día de la geometría en el mundo cotidiano de las islas, desde lo que puede ser la decoración en cualquier cafetería o incluso hasta hace poco en los túneles de Julio Luengo, que veníamos y encontrábamos, ¿no?, la decoración de Cueva Pintada. Entonces esa apropiación que hacen la sociedad gran canaria de la geometría, pues se traspasa en muchos casos en los colegios a esos escudos, y bueno, él vio representado a toda su isla en los escudos. Entonces me pareció como genial, porque claro, era de una forma intuitiva.
Además, muy hermoso. Desde luego, muy hermoso y muy emocionante, por lo que decía antes, ¿no? Que la visión de un niño, quizás que sin estar condicionado con otras ideas, con otros simbolismos, pues va directamente a lo que interpreta, ¿no? Y bueno, continuando un poco con el relato de Cueva Pintada y de este yacimiento, claro, todo se focaliza en la cueva, pero el yacimiento se siguió utilizando hasta después de la llegada de los castellanos y habéis encontrado incluso pues elementos, ¿no?, de la vida cotidiana que nos habla de esa reutilización continua, ¿no?, del lugar. Sí, es muy interesante porque hay un momento de convivencia. Aquí es capital saber si un objeto que encontramos, una forma cerámica, no sé, una cerámica vidriada, un plato mayólico maravilloso, si es de 1470 u 80, ¿no?, o 85 o 90. Entonces ahí es capital, pero bueno, lo que está claro es que ya hay toda una serie de ajuares, ¿no?, de importación o coloniales que empiezan a menudear por el yacimiento y que son elementos de prestigio. Yo siempre cuento lo mismo, es decir, yo en casa me encanta tener determinadas piezas que, por ejemplo, para la cocina, me encanta, ¿no?, presentar una mesa bien puesta, pues ¿cómo no voy a tener una cerámica de Limoges, ¿no? Pues a esta gente le pasaría lo mismo, es decir, ese prestigio que da tener el objeto diferente. Y luego, claro, una vez culminada la conquista, tenemos todos esos repertorios que llegan vinculados, por ejemplo, a la industria del azúcar, ¿no? Los moldes azucareros o ese tacho portugués que encontramos en una campaña de excavaciones en 2014 y que, claro, no sabíamos que un tipo de forma cerámica que no habíamos visto nunca, y claro, enseguida con las redes sociales un colega nos enseñó esa misma pieza encontrada en un pecio hundido en Aveiro, pues de Aveiro donde venían las formas azucareras, es decir, que todo encaja, ¿no? Todo encaja en ese puzzle que es la arqueología y que, bueno, nos sigue dejando todavía elementos o casillas en las que no podemos completarlo, pero que poco a poco, gracias al concurso del gran número de especialistas que trabajan en un yacimiento arqueológico, pues se puede ir, ¿no?, reconstruyendo. Y otra pieza que encaja, teniendo en cuenta que esto es una cápsula del tiempo, claro, han estado viviendo aquí durante 10 siglos, ni más ni menos. En fin, la conquista de Gran Canaria se produce en 1478, pero aún así todavía, casi un siglo más, siguen aquí todavía habitando. Y lo importante es que, lo contaba yo al principio, ¿no?, en los diferentes expediciones, yacimientos que se han ido encontrando alrededor de Cueva Pintada, han aparecido monedas de cobre, han aparecido espadas, han aparecido dedales, herraduras, evidentemente no forma parte de los aborígenes, sino de esa conquista. Pero lo que me llamó la atención ya no es que haya restos de estos conquistadores castellanos que llegaron aquí y dejaron también sus recuerdos, sus hopares, esos objetos casi fuera de tiempo, sino que me comentabas que dentro de esas monedas había monedas que eran mallorquinas y que eran de un siglo y medio antes. Es decir, claro, que aquí hubo presencia, no peninsular, pero sí también insular, de otras islas, de otro archipiélago, donde dejó también aquí su huella y su impronta. Sí, comentábamos antes de iniciar el programa, pues esos hallazgos que son muy singulares y que, bueno, son únicos pero que ya nos ponen esa semilla para poder ir confirmando a través de la arqueología la presencia mallorquina. Y en ese caso, pues sí, una de las monedas aparecidas en la Cueva Pintada, que es curioso, que cuando se estudiaba, ¿no?, nuestra restauradora Patricia Prieto y María de Cristo González decían, no puede ser tan antigua, seguramente será de Fernando el Católico, porque tenía una cruz patriarcal. Pues no, al final, en un análisis de metales realizado por un colega, pues descubrió que no, que la aleación era realmente mucho más antigua. Y al final, pues bueno, efectivamente nos está hablando de esos primerísimos contactos antes de que llegara, ¿no?, que tuviera lugar la guerra de Canarias, con esa guerra cruenta a lo largo de 5 años que culmina con la conquista de la isla, pero que había muchos episodios antes que ya resquebrajan, ¿no?, lo que era esta sociedad indígena y que ya introducen elementos materiales que resisten, ¿no?, el paso del tiempo para contarnos hoy pues esa realidad. Uh-huh. Y además lo más importante de todo es que Cueva Pintada es un museo y un parque arqueológico vivo, porque seguís excavando y seguís trabajando en él, aunque esté abierto al público, que la museografía es espectacular con estas rampas que van cruzando. ¿Qué superficie tiene? Casi 5.000 metros cuadrados, wow, en total.
un poquito más pequeño que mi casa, casi, ¿no? Pero bueno. No, pero bromas aparte, las rampas, las pasarelas que van cruzando de un espacio a otro perfectamente habilitado con ascensores para ir de nivel a nivel para la gente que no pueda caminar bien, y poder disfrutar de esos enclaves, incluso de los más recientes excavados, ¿no? También. Sí, claro. La verdad es que no nos atrevíamos, una vez abierto el yacimiento al público, a excavar, y es verdad que nos animamos en el 2013. Y bueno, hasta el momento de la pandemia se fueron realizando excavaciones de muy corta duración, pero eso sí, normalmente en verano, con un campus de arqueología, así pues vienen estudiantes también de fuera y para resolver determinados problemas históricos, pero eso sí, con un planteamiento de excavar siempre en lugares donde pueda verlo el público, porque yo creo que cada vez interesa más no solo conocer el resultado de la excavación, sino saber cómo llegamos a esos resultados, la metodología, cómo se excava, ver a las personas que van desentrañando, ¿no?, de la tierra, excavándola, y tiene algo de muy primitivo y desde luego, por mucho, siempre lo hacemos en las miniferias de la ciencia, que a veces tenemos al lado los stands con los drones y con el ordenador, pero pones un cajón de tierra y unas cerámicas enterradas y allí viene todo el mundo a rebuscar. Es decir, que hay algo, ¿no?, en esto, en el primario casi, ¿no?, en la excavación, que atrae siempre. Y efectivamente estas campañas están dando muchos resultados, nos permiten continuar con la investigación, documentar algo que es esencial, incrementar la colección y acercar lo que es la arqueología al público que nos visita. Y yo creo que lo has hecho brillantemente, Carmen, con una pasión, como siempre transmites a través del micrófono, para proyectar, ¿no?, la idea, en este caso, de este yacimiento, de este museo y parque arqueológico de Cueva Pintada. Carmen Gloria Rodríguez, directora de este lugar tan maravilloso que nos ha abierto las puertas para poder hacer aquí el programa de Ser Historia a la puerta, ¿no?, de esta Cueva Pintada, un lugar desde luego espectacular. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. No, gracias a ustedes. Y Jesús Callejo. Jesús Callejo, ya es difícil superar este marco incomparable, ¿eh? No lo hemos dicho al principio, pero una cueva prehistórica con estas pinturas tan espectaculares, desde luego, y con tantos enigmas, ¿no?, que hay alrededor, yo creo que es difícil ya de superar, ¿eh? Yo me siento un privilegiado. Cada vez que nos invitan a estos lugares, para mí es como una recompensa, como un regalo, el poder hacer un programa en este lugar, donde ya sabes que yo tengo esa teoría de que los lugares tienen su energía, ¿no?, y que hay que impregnarse de ella. Bueno, pues aquí nos hemos impregnado de esa energía de tantos y tantos siglos, de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, y desde luego con todo lo que nos ha contado Carmen, pues desde luego me voy sabiendo muchísimo más de esta cueva. Así que todo un orgullo, todo un honor el haber participado en este lugar, en este momento. Desde luego, Jesús tiene razón, ¿no? Nos sentimos verdaderos privilegiados, ¿no?, de poder estar trabajando en algo que nos gusta y sobre todo disfrutando de esa posibilidad que te da el estar donde estás, que te abren puertas que quizás para otras personas no se abren con tanta facilidad, ¿no? Y poder comunicarlo, poder compartirlo con la gente es desde luego quizás una de las satisfacciones más grandes. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y cuídate esa voz. Me la cuidaré. Muchísimas gracias, Nacho. Hasta la próxima semana. Desde la ventana de mi habitación puedo ver, tras la iglesia de Santa María, las antiguas casas de doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, levantadas no lejos del palacio del rey. Ni él ni ella quedan ya en sus aposentos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde Gran Canaria, en esta ocasión en Galdar, para hablar de lo que más nos gusta quizás en nuestro programa, ¿no?, que es la arqueología, la historia,
lo hacemos desde las puertas de esta cueva pintada tan maravillosa. Queremos dar las gracias, ¿no? Lo decía al principio, al Instituto Risco Caído, que vamos a hablar a continuación de ello después de este bloque, por la invitación que nos ha ofrecido a la cadena SER en Las Palmas y bueno, pues extendiendo esa mano, ¿no? También a Ser Historia, para poder estar compartiendo, como decía antes, nuestra pasión por la historia con todos nuestros seguidores. Queríamos hablar en los próximos minutos precisamente de la importancia que tuvo y que ha tenido, ¿no?, Risco Caído en los últimos años, precisamente por esa proyección casi internacional, ¿no?, después de ser nombrada, bueno, de ser incluida en esa lista de patrimonio protegido de la UNESCO. Juan Sebastián López, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias. Juan Sebastián López García es, y luego las madres se nos enfadan, sí. Es director insular de patrimonio histórico. ¿Cómo se vive siendo el cargo que usted tiene en un emplazamiento donde hay ya de forma natural, ¿no?, una riqueza arqueológica y artística increíble, pero si además se suma, ¿no?, el hecho de que ya en 2019 se añadiera esa lista de patrimonio? Imagino que tiene que ser, primero, una responsabilidad grande, pero también muy emocionante. Yo no sé si usted es de esta isla o de... Yo soy de Galdar. De Galdar. Pues ahora le preguntaré también. Entonces yo creo que en mi circunstancia personal concurren dos que ahora mismo a lo mejor muchos de aquí no comparten. Uno, que al ser de Galdar, pues vi la cueva desde mi más tierna infancia, es decir, no como estaba con el personaje del siglo XIX, pero la vi exactamente así cuando era pequeño. También otras personas la han visto. ¿Y usted era de los que entraba, como yo, por ejemplo, que yo pasé la infancia en Valladolid y en León, pues entrábamos por ahí, ¿no?, a los sitios ahí de forma subrepticia o ilegal o alegal? Imagino que pues hace unas décadas esto estaría un poco abierto, ¿no? Era un lugar muy difícil de llegar, la Cueva Pintada. Era muy difícil de llegar porque estaba aquí en el centro, y hoy día es muy fácil porque además como la entrada se vinculó al centro histórico, pues ahora está muy fácil. Pero antes era complicadísimo, digamos que era un yacimiento recóndito. El yacimiento visitable cercano era la Guancha, que era muy fácil de visitar, pero la cueva, que sí había que pedir permiso a una señora, entrar por un pasillo, medio de las plataneras, buscar la poza donde estaba la cueva, localizar el agujero, era casi imposible. Si no te llevaban, imposible. No sé si mucha gente ha entrado digamos, entre comillas, en un bosque de platanera, que por la disposición que tiene es muy difícil ver una persona. Cuando nosotros entramos a buscar un familiar, tienes que estar gritando y a lo mejor lo tienes al lado, pero en la cueva era muy difícil localizar. Se abren los plátanos y aparece el vecino, ¿no? Y claro, era el misterio para los niños, ¿no? Claro. Y después, por otra parte, pues claro, he visto todo el proceso, digamos, desde que estaba ese agujero que se entraba hasta la actualidad. O sea, he seguido todo el proceso por esta condición, digamos, de galdense, que siempre he vivido aquí en mi ciudad. Soy natural y vecino, ambas, y cronista oficial de la ciudad. Además, pues para conocer la historia, yo creo que mejor persona imposible, ¿no? Y precisamente, ¿cuándo se empieza a...? Imagino que sería casi, eso es algo casi coetáneo, ¿no? En la península también gran parte del patrimonio, pues a lo largo de los años 40, 50, 60, pues estaba muy abandonado, hay que decirlo, pues es lo que había. Y quizás había otras prioridades, pero luego, después de la muerte de Franco, la llegada de la democracia, esa apertura ya, la inclusión en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea luego, pues todo ello nos hace recibir dinero, pero también empezar a reconocer un poco, ¿no?, lo que realmente tenemos y ponerlo en valor. Como ya Carmen comentaba ahora, digamos, en la cuestión del ejemplo mismo de los niños cuando veían que eran los escudos de todos los colegios de la isla, digamos, en Gran Canaria, pues vamos a llamar la corriente indigenista, que entendido también por los artistas plásticos de la Escuela Luján Pérez, etcétera, pues hay una tradición, digamos, de valoración, digamos, de lo arqueológico, como decirlo así de forma general, que posiblemente tiene una mayor fuerza que ninguna otra isla del archipiélago. Y ya con respecto a la valoración que me comentaba, pues el primer yacimiento arqueológico que se declara todavía en el ámbito de la ley del 33, la ley de la Segunda República, pero que Franco siempre mantuvo, digamos, pues en 1949 se declara el primer bien arqueológico, que era entonces se denominaba monumento.
que es justo el yacimiento que aquí se citaba al principio, el de La Guancha, o Bocabarranco, La Agujera y La Guancha. Ese fue el primer yacimiento que se declaró en todo Canarias en 1949. Y después tenemos que dar el salto justo a lo que tú estabas comentando ahora. Y en este sentido, ahora empezamos a celebrar pues los 50 aniversarios de la declaración de bien de interés cultural. Me voy ahora a centrar en los de carácter arqueológico, pues a partir de 1972. Justo estamos ahora aquí, creo que ya empezando a celebrar, porque ustedes lo intuyeron, que estamos celebrando el 50 aniversario de la declaración de la Cueva Pintada como bien de interés cultural, justo este año. Y por supuesto es una efeméride que desde el Cabildo pues ya estamos organizando con un simposio y juntamente con otro yacimiento muy importante que también de los muy importantes, que es Cuatro Puertas de Telde. Y un poco con esta secuencia, el próximo año pues tendremos 4 cumpleaños más de carácter arqueológico, que tenemos Tufia también en Telde, Cuatro Puertas este año, el próximo año, Arteara en San Bartolomé de Tirajana, Balos en Agüime y Maipés en Agaete. Pues habrá que venir aquí a celebrarlo y a apagar las velas. Este año, el siguiente, 6 yacimientos arqueológicos de Gran Canaria cumplen 50 años como bien de interés cultural. Y con respecto a esto, en la celebración de este año, pues queremos también resaltar el carácter de Gáldar como ciudad superpuesta, porque realmente no hay una interrupción cuando termina la conquista, y eso ya pues es solamente conocido. Gáldar es una ciudad superpuesta, no es la única de Gran Canaria, muchas también que lo mantienen en su nombre, y los hallazgos arqueológicos, aunque no tan claramente como en Gáldar, digamos los vestigios que dentro de la misma ciudad actual tenemos pues este magnífico Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada de Gáldar, sino también Agüime o Aruca, Telde, etcétera. Digamos que hay muchísimas lugares de la isla que después de la conquista permanecieron habitados. Y Gáldar es un ejemplo de eso. Por ejemplo, hasta el siglo XVII, pues las crónicas López de Ulloa dice, y ahí se han quedado a vivir muchos canarios y siguen viviendo en sus casas. Es decir, en el siglo XVII dicen todavía que están viviendo en la casa. Es decir, aunque pueden construirlas de nuevo, las mantienen porque son su mayor razón de gloria, porque fueron las casas de los naturales de los antiguos. Y en el siglo XVII, en otro ámbito, pues el canónigo Marco Verde de Aguilar y Trejo, un canónigo de la Catedral de Las Palmas, juez de la Santa Cruzada, se hace un retrato, se conserva aquí en la iglesia de Santiago, y él pone que es trasnieto del Guanarteme. Es decir, yo estoy poniendo en la iglesia que soy un cristiano nuevo. Sí. Claro, sí. pero que... pero también tenía esa importancia, esa trascendencia, ¿no?, de venir de donde se viene, ¿no? Muy orgullosos de ese pasado, claro. Y yo creo que eso en Gran Canaria nunca se perdió. Y lógicamente ya cada época tuvo su impronta y su aportación, y digamos que tenemos siempre esa permanencia. Digamos que Gáldar y Telde son 2 lugares muy, muy claros. Por ejemplo, la territorialidad de Gran Canaria. Las 2 cabeceras prehispánicas. Primero Gáldar era la capital de toda la isla, luego ya se suma Telde. Pues las 2 capitales de la isla no se convierten en sitios arqueológicos después de la conquista, como ha pasado en tantos otros sitios. Claro. Permanecieron vivas, pero no solo permanecen vivas, en la primera reorganización del territorio insular gran canario, con la nueva capital Las Palmas, donde se instala la administración de toda la isla, con el Consejo Cabildo, la administración también que correspondía con un alcance territorial a todas las islas, es decir, el obispado era para todos. El antecedente, ya Carmen lo explicó, la moneda mallorquina, claro, en 1361 que fue, se crea el obispado de Telde con los mallorquines in partibus infidelium. Todo eso es muy importante, porque claro, siempre que en la península tenemos la idea de las vacaciones en Canarias y venir a Gran Canaria, se piensa en la playa. Y sin embargo, esto ofrece una visión completamente distinta, ¿no?, de ese, iba a decir complemento, ¿no? Yo creo que el elemento cultural puede estar por encima, ¿no?, de ese espacio bueno, pues de disfrute, ¿no?, que puede ser la playa, y cosa que no sucede con muchos lugares de la península, que tienen playas extraordinarias y luego desde el punto de vista cultural pues tienen muy poquito, ¿no? Pero aquí en Gran Canaria vemos precisamente lo comentábamos, ¿no?, con Risco Caído, con Cueva Pintada, con la Fortaleza, infinidad de espacios que invitan, ¿no?, a descubrir la historia, los misterios y la pasión por la arqueología y la historia, claro. El norte, que realmente no es el lugar de las grandes playas, pues ese es uno de sus grandes atractivos, y precisamente ahí también entraríamos en todo lo que conforma el perímetro de Patrimonio Mundial de Risco Caído, que digamos que
es una gran oportunidad, aparte un reconocimiento a los valores arqueológicos de Gran Canaria y ponernos en el mapa del patrimonio mundial, donde ya la isla de La Gomera pues tenía dos bienes, uno de carácter natural y otro de patrimonio inmaterial, y Tenerife también, uno natural, el Teide, bueno, Garajonay y el Silbo Gomero, las Cañadas de Teón, que primero se declaró en el 1999, San Cristóbal de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. Pues bien, yo creo que en esa cuestión de lo cultural como recurso turístico, vamos a llamarlo así, pues realmente Risco Caído pues creo que ha sido el elemento más importante de toda esta trayectoria a la hora, digamos, de poner la arqueología, que siempre fue una gran fortaleza, y lo es una gran fortaleza del patrimonio cultural de Gran Canaria, a nivel mundial. Yo creo que, y también con ese enfoque que se le dio con la conexión norteafricana, creo que esa dimensión internacional que planteó el Cabildo desde el primer momento, pues creo que ha sido muy interesante, y yo creo que todavía nos queda mucho futuro ahí. Realmente claro. Fue un momento importantísimo ese 7 de julio de 2019, cuando los que no estuvimos en Azerbaiyán, pero desde lejos, pues justo, fíjate, curiosamente, la anécdota, una representación de Galda, estábamos en Matera, que era capital europea de la cultura, justo en esos días, y el alcalde de Galdar y Matera son ciudades hermanas, precisamente por lo mismo, por 6 ciudades superpuestas. Bueno, digamos, lo arqueológico también hermana a los pueblos dentro de la Unión Europea, y Galda está hermanada con Matera, que parece ser que es una de las ciudades que de forma ininterrumpida están pobladas del Paleolítico hasta la actualidad, Jericó, Jerusalén, etcétera. Pues precisamente Galda está hermanada por su carácter arqueológico también con otra ciudad europea. Y esa proyección de futuro, pensando precisamente en todo lo que queda por hacer, no solamente lo que se ha hecho, sino esa proyección de futuro, yo creo que es lo más importante y con lo que nos tenemos que quedar, y que has puesto brillantemente, ¿no?, en los últimos minutos nuestro invitado, Juan Sebastián López García, director insular de Patrimonio Histórico aquí en Gran Canaria. Juan Sebastián, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de apoyar también todas nuestras efemérides. Claro que sí, muchísimas gracias. Marco Antonio. César, estaba trabajando en mi discurso de... Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río. ¿Junto al río? Eso he dicho. ¿Pero hacia dónde nos dirigimos? Al sur del Rubicón. ¿A Roma? ¿Qué si no Roma y el sur del Rubicón? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación, como si fuera un recuerdo lejano, de que nos precipitamos en el vacío. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. Perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro diminuto hogar planetario, la Tierra. Por primera vez tenemos la capacidad de decidir nuestro propio destino y el de nuestro planeta. Es un momento de gran peligro. Pero nuestra especie es joven, curiosa y valiente, y promete mucho. En los últimos 2 milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y sobre nuestra situación dentro de él. Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos, en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Escuchábamos en la voz de mi buen amigo José María del Río, una de las voces señeras de la historia de la televisión, en esa mítica serie de los años 70 y 80, Cosmos, doblando a Carl Sagan, un divulgador científico también top número 1. Precisamente era el corte de audio que yo he recuperado del archivo con el que comenzamos el programa que grabamos en la Casa Colón, dedicado a ese apoyo, ¿no?, al proyecto de Risco Caído,
como, bueno, pues para entrar dentro de esa lista, ¿no?, de patrimonio de la UNESCO. Era el programa 505, ¿no? Lo que lo quieran recuperar lo pueden hacer a través de los podcasts de Ser Podcast. Y queremos continuar en este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde Galdar, gracias al Instituto de Risco Caído y también al apoyo del Cabildo de Gran Canaria, que antes no lo he comentado. Pues recuperar un poco, ¿no?, la imagen de Risco Caído, sobre todo después, ¿no?, de haber sido aceptado en esa lista de la UNESCO. José de León, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ahora y por el programa, que luego fue una ayuda y un apoyo muy importante, ¿no?, en la antesala de la declaración. Muchísimas gracias a ti. José de León es arqueólogo. Yo recuerdo que conocí precisamente Risco Caído, la cueva, junto con Julio Cuenca, y él me lo estuvieron enseñando pues hace casi 10 años, ¿no?, antes incluso de que ya estaba un poco dándose vueltas, ¿no?, los primeros pasos de todo este proyecto, pero a mí me dejó fascinado, ¿no? Y lo escuchábamos en la voz de Carl Sagan, la interactuación que hay entre el ser humano, el cosmos, las estrellas, que quizás fue uno de los primeros elementos que os llamó la atención, ¿no?, de esa cueva, ¿no?, la C6, que es un almogareno, ahora lo explicaremos algunos detalles, pero cómo esos aborígenes indígenas aquí de la isla de Gran Canaria pues quisieron interactuar con las estrellas para marcar un calendario estelar, en definitiva, ¿no? Sí, no, desde luego el yacimiento de Risco Caído lo que nos hizo a nosotros es reformular un poco la idea global, no solamente de la arqueología de la isla, sino del nivel de conocimiento y de conocimiento abstracto que pudo tener aquel pueblo, ¿no? Un pueblo muy avanzado y muy sofisticado, ¿no? Porque podemos pensar, pues no tenían escritura, no, pero no eran nada tontos. Muchas veces yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pensamos en la gente que vivía en las cuevas en el Paleolítico Superior como si fueran estos hombres simiescos, ¿no? Y en absoluto eran exactamente iguales a nosotros, hablando. Lo que pasa es que no tenían escritura pero yo estoy convencido de que le das un teléfono móvil y a los 10 minutos sabe manejarlo, y a nosotros nos dejas en una cueva y a los 10 minutos nos ha comido un tigre. Sí. No, desde luego el conocimiento era tremendo, ¿no? Me refiero, imagínate solamente el tema de la cueva, hacer una construcción con una cúpula perfecta de planta circular, que la primera vez que fuimos ahí lo primero que nos preguntamos es pues, ¿para qué es esto, no? Pudiendo haber hecho un techo plano, esta complejidad. Esto implicaba desde el punto de vista arquitectónico un diseño prehecho, es decir, especialistas que hacen un diseño previo, que saben exactamente lo que van a hacer, además en una cultura que no conocen el metal, sino con piedra, y de una perfección absoluta, donde además abren una claraboya y digamos que domestican de alguna forma ese conocimiento del cielo para hacer que penetre y de manera exacta en torno al equinoccio de primavera y salga en el equinoccio de otoño y luego entren las lunas llenas, ¿no? Es decir, hay todo un prediseño ya elaborado e implica un nivel de especialistas en esta sociedad y desde luego nos hace reformular todo esto. No iba al Risco Caído, sino hablamos antes de la Cueva Pintada, hablamos de la fortaleza luego, porque estamos hablando de la misma cultura, es decir, son los mismos. Yo te doy las gracias por habernos reunido a Carmen Gloria y a Xavi, es decir, como en aquella época, pues unos primos, unos amigos que nos reuníamos casualmente ahora en la Cueva Pintada, pero que era un mismo pueblo, ¿no? Pero con ese nivel de conocimiento, además del cielo, hablando que en Canarias tenemos de los 3 mejores cielos del mundo, con Atacama en Chile o Hawái, si hoy lo es importante, imagínate que en aquella época. Afortunadamente el cielo es yo creo que la única parte cuando miramos arriba que es de todo el mundo todavía, que no está privatizado, que no está repartido. Aunque ahora quieran explotar los planetas y estemos llenos de satélites, todavía el cielo pertenece a toda la humanidad, ¿no? Y para nosotros el elemento del celaje fue clave para la declaración. Y además esos petroglifos, esos dibujos grabados en la piedra en forma de triángulos, que son comunes también a otras culturas, incluso no solamente del norte de África, sino también de Europa, ¿no? Parece que hay en el ser humano, independientemente de donde se haya nacido, en América, en Asia, en Europa, en Oceanía, que llega a conclusiones idénticas ante inquietudes o problemas idénticos, ¿no? Sí, efectivamente, el mundo de los triángulos o el de la mano son elementos universales
ya desde el Paleolítico inferior, pero que lo podemos encontrar en cualquier cultura del planeta. Pero hay algo llamativo y quizás singular y diferenciado en el caso de Canarias y de Gran Canaria, ya Carmen Gloria habló algo de esto, que es el mundo del triángulo púbico, ¿no? En Australia hay algunos sitios donde hay cuevas con un montón de triángulos, pero exclusivamente, como hay aquí en Gran Canaria, no conocemos ninguna, además asociada a todo el mundo de los ídolos femeninos, con esa representación de la vulva tan marcada. Es decir, si nos ponemos un poco en la mentalidad de aquel pueblo, el tema de la mujer, el tema de la fertilidad y el tema de esta simbología, quizá luego de manera abstracta en lo que vemos en la cueva pintada, lo ocupaban todo, ¿no? Lo ocupaban todo, forma parte absolutamente de su cosmogonía, en una sociedad matrilineal donde además la mujer tenía un papel muy importante, ¿no? Incluso en la toma de decisiones sociales, ¿no? Y además sí que se sabe o se intuye, ¿no?, que era un lugar, un punto de encuentro de los célebres faicanes, ¿no?, estos sacerdotes, una suerte de chamanes, de los que yo no sé si hay alguna referencia a través de las fuentes de los castellanos cuando llegaron después, que nos hablan un poco de estos personajes tan singulares, ¿no?, de los pueblos indígenas. Sí, ahí en las crónicas se cita mucho, son el personaje más emparentado al núcleo principal, ¿no?, de la realeza, de los Guanarteme. Hay que tener en cuenta también que, sin embargo, ese poder se ejerce por vía uterina, por vía femenina, y es difícil también a veces para nosotros interpretar esas crónicas, porque está hecho un poco con esa mentalidad. Pero, por ejemplo, igual que estaba el papel del faicán como elemento masculino, estaban las arimaguadas y habían incluso, igual que los almogarenes, el tamonante nacorac, que hablan algunas crónicas, que son lugares exclusivamente para mujeres, ¿no? Y entonces tenemos que hacernos una idea de que ese ritual eran rituales complejos, donde participarían toda una serie de personajes relevantes de la sociedad. Se habla del faicán como el elemento un poco central en aquellos ritos, sobre todo en los lugares elevados, pero en esos almogarenes que pueden estar al aire libre o puede estar en la propia roca excavados, ¿no? Es decir, ahora hemos descubierto, estamos trabajando documentos del siglo XVI y en Nacusa, por ejemplo, hemos localizado ya 3 almogarenes. Es decir, que los almogarenes son santuarios asociados a núcleos de población y también son santuarios en lugares excepcionales de la montaña, ¿no? Claro, estamos un poco en el peligro, ¿no?, de la especulación. Al no haber fuentes, a veces es arriesgado, ¿no?, lanzar teorías, ¿no? Lo comentábamos antes con Carmen, la idea que siempre parece que ha estado ahí presente, ¿no?, de que en Cueva Pintada esos dibujos puedan marcar una suerte de calendario. Algo que sí que es más viable, ¿no? Por ejemplo, en la cueva C6, por ejemplo, de Risco Caído, ¿no?, porque hay una serie de marcas precisas en el momento de los equinoccios y que definen, ¿no?, un poco el significado, ¿no? Pero el resto de interpretaciones siempre pues son un poco tenues, ¿no? Estamos en el peligro, ¿no?, de a veces de desbarrar. Yo he leído teorías de todo tipo, ¿no? Sí, no, en la arqueología, afortunada o desgraciadamente, es muy común este tipo de cosas, ¿no? Pero a lo que nos digamos esto, yo por ejemplo llego a Risco Caído y en otros yacimientos y te sientas ahí un rato, te pones a mirar para la cúpula, te pones a intentar imaginar y meterte en la cabeza de esta gente, y a veces tenemos que seguir una fuente que a veces no se suele emplear mucho, y es el sentido común. Y quizá el sentido común muchas veces nos da muchas pistas para interpretar esto. Por ejemplo, en un yacimiento arqueológico que son cabreros los que vivían ahí, pues quizá tenga una parte de más conocimiento los propios cabreros de hoy en día para reinterpretar ese espacio que nosotros mismos. Por eso la arqueología de Canarias, lo importante, ya lo decía Carmen Gloria Llano antes, es que continúa. Y en esos barrancos siguió la gente desarrollando su propia cultura, ¿no? Eso es muy importante para nosotros y es una singularidad de la arqueología canaria, ¿no? El que esos elementos han llegado hasta nosotros, ¿no? En Lugarejo, en Barranco Hondo, en muchísimos sitios. Yo creo que, Pepe, has dado en la clave con una idea que en ocasiones muchos arqueólogos aficionados a la arqueología dejan de lado, ¿no?, que es el presentismo, ¿no? Intentar explicar con el presente lo que sucedió en este caso pues hace casi 1000 años o cuando fuera, ¿no? Y tenemos que meternos un poco en la cabeza de ellos, quitarnos, limpiarnos toda la contaminación que tenemos de nuestra sociedad. A mí como egiptólogo me lo dicen muchas veces, ¿no? Bueno, ¿y cómo pudieron construir las
las pirámides una cosa tan grande para un faraón y que no dejara su nombre apenas en el interior. Y digo, es que estás pensando como pensaría una persona del siglo XXI, no como una persona hace 4.500 o 5.000 años, ¿no? En Egipto. Eso es vital, ¿no? Intentar extrapolar absolutamente todo y viajar en el tiempo como hacemos nosotros en el cronovisor y meterte en la cabeza y como haces tú, ¿no? Sentarte ahí a lo mejor un par de mañanas a ver pasar el sol, que precisamente el paso del sol es lo que te va a dar la clave, ¿no? Para poder entenderlo. Claro, es decir, cada aborigen, hombre, mujer, niños, ancianos que vivían, por ejemplo, en esta cueva, en Risco Caído, tenían una vida y una vida muy larga. En una vida se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y un pueblo puede hacer muchas cosas en un periodo determinado, que multiplicado por muchos periodos implica que se acumula muchísimo conocimiento y se aportan muchas soluciones. Hay dos elementos claves para entender nuestra arqueología, ¿no? Una es que somos ese mundo amazigh que salta a un archipiélago y de manera aislada son capaces de desarrollar una cultura tan impresionante como la de Gran Canaria. Sí, estamos con la idea de Pascua, Hawái, incluso la antropología, la universidad ha desarrollado mucho la arqueología de las islas, pero no hemos mirado para nosotros mismos. Yo recuerdo en Bakú que nos emocionaba cuando mirábamos todo el mundo de pie y viendo el Ventaiga, digo, si esto lo veo todos los días, ¿no? Pero no había tomado conciencia. Y el otro elemento clave es el hecho insular. Si esta gente no podía salir de la isla, ¿no? O lo haría no se sabe cuándo, pero no podía. Por lo tanto, cualquier decisión que adoptaran, para lo que fuera, tenía que ser extremadamente compleja y rigurosa para poder permitir esa supervivencia. Esto hace que cuando hablamos de cultura amazigh, en realidad lo que se declara patrimonio mundial, insisto, no solo Risco Caído, que es el patrimonio mundial, la cueva, el archipiélago, es un patrimonio mundial de todo el archipiélago canario, digamos, es un elemento absolutamente singular, ¿no? Es decir, estamos hablando de una cultura canaria, ya no solo amazigh. En 1500 años ya lo que se construye aquí es una cultura propia y singular a nivel mundial, ¿no? Es un referente. Nosotros, lo decía al principio, estuvimos aquí en 2018, creo que fue, pues apoyando un poco el proyecto. Al año siguiente, en 2019, en julio, se dio la aprobación. Descríbeme un poco el momento, ¿cómo lo sentisteis? Eso fue como cuando están en los mundiales de fútbol y sale el equipo de uno o de otro y ganar, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, no, fue espectacular, ¿no? Quizá hubieron dos momentos, ¿no? Hay un primer momento, una vez en el barranco, cuando fuimos a Risco Caído con el Cabildo, y se nos ocurrió, no sé si fue a Julio, alguien dijo, ¿y si esto fuera patrimonio mundial? Imagínate, ¿no? Ahí lo soltamos, ¿no? Y luego pasa un periodo de tiempo que fue relativamente corto para el caso nuestro, fue muy corto, en el que nos vemos en Bakú, ¿no? Como dices tú, con todo el mundo, ¿no? Con todas las culturas. Entonces, desde luego, te da, digamos, un chute de autoestima, ¿no? Yo siempre dije cuando llegué al aeropuerto que hemos llegado a poner nuestra historia en lo más alto, pongamos ahora nuestro futuro. Y ese futuro implica esa autoestima que te genera el decir, oye, tenemos ese reconocimiento. Hoy en día estamos, tú como egiptólogo, pues estamos en ese nivel, ¿no? De las pirámides, del Taj Mahal, de lo otro. Sí. Y bueno, eso, ahora mismo estamos haciendo un trabajo enorme con los niños desde la escuela para que desde pequeños pues puedan tomar conciencia de esa importancia, ¿no? Porque claro, es una responsabilidad y sobre todo lo que decíamos antes también, te permite la proyección, ¿no? Nacional, internacional de un lugar de estas características. Gran Canaria, la isla, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo lo ha tomado? Imagino que de una forma muy positiva, pero pensamos que no solamente es patrimonio las cuevas, sino el parque natural, todo lo que hay alrededor, es una designación más compleja. Y todo ello pues implica también la necesidad de protegerlo, y al mismo tiempo yo creo que eso implica también la investigación y la idea de conocerlo cada vez más y descubrir y sorprenderse más, ¿no? Sí, tú has dado la clave ahí sobre los tres aspectos fundamentales, ¿no? Uno es la investigación, que por ejemplo en estos últimos años con el apoyo del Cabildo, con las instituciones, el caso de la Fortaleza luego se comentará, o la Cueva Pintada, cómo está dándonos una visión mucho más allá de lo que nos creíamos hasta ahora, y hay que apostar decididamente por la investigación. Otra es la conservación, que es el compromiso que adquieres cuando te declaran patrimonio mundial, en este caso el Cabildo, la institución gestora, que tenemos que contribuir a legar a las generaciones futuras este tema. Pero luego hay una tercera pata que es compleja desde el punto de vista de esa autoestima, que luego todo esto tiene que servir para algo, ¿no? Y tiene que generar un elemento beneficioso para esta sociedad. Y arriba, en el paisaje cultural,
se vive lo que desgraciadamente en todos lados, que la España vaciada, la Canarias vaciada, la pérdida de población, a ver cómo haces para que esto pueda servir para reequilibrar, para que la gente vuelva, para poder potenciar el sector primario, porque sin él no se entenderían muchos de esos elementos culturales. Si hoy en día un atributo es la transhumancia, si nos quedamos mañana sin ganado, ya no habrá transhumancia. Si Mari deja de trabajar la losa, ya igual perdiendo hasta la función histórica que tenía. Pero aunque tenga otras funciones, el continuar desarrollando, impulsando una economía sostenible, que tampoco podemos morir de éxito, que esto es un problema del patrimonio mundial. Este año se celebra el 50 aniversario del patrimonio mundial y una de las reflexiones, aparte del cambio climático, es también el tema del turismo. Es decir, que es un reclamo, pero al mismo tiempo hay que tener muchísimo cuidado para que también no se nos vaya de las manos. Desde luego, y también eso es un poco... Tengo aquí el nombre completo, que lo quería decir, porque yo estoy hablando del Instituto Risco Caído, que es el que nos ha invitado aquí, pero agárrense, que a lo mejor nos llegan las señales horarias y todavía seguimos con ello. Es el Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Ahí queda eso. Sí, pero si hay más nominaciones en UNESCO, las seguiremos uniendo. Pero bueno, lo importante de este tema que no, lo importante de este tema y novedoso con respecto a cuando ustedes estuvieron y a la propia declaración es que el Cabildo ha apostado por un tema también a nivel internacional muy valorado, que es el de una gestión integral, ¿no? Ya que tenemos dos figuras UNESCO, pues no tiene sentido el estar multiplicando esfuerzos, sino el poder sumar tanto en la parte técnica como administrativa con la Reserva de la Biosfera, ¿no? Claro, un poco el conjunto de todo ello es lo que va a garantizar el éxito de este proyecto. Invito a todos los que nos están escuchando, que son cientos de miles de personas, casi 1,5 millones de descargas al mes las que tenemos de Ser Historia, que se acerquen a Gran Canaria para conocer los entresijos de Cueva Pintada, de la Fortaleza y también, por supuestísimo, de Risco Caído, este parque natural con esas cuevas espectaculares, llenas de magia, de misterio, y que nos hace viajar al pasado, hacernos preguntas y realmente disfrutar un poco del ser humano, ¿no? Que en los tiempos que corren nos hace muchísima falta. José de León, arqueólogo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Venga, muchísimas gracias y que no sea la última. Desde luego que no, gracias. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Las crónicas de la conquista y historias generales hablan de una serie de técnicas que la ciencia no ha podido demostrar todas ellas. En general era un proceso que, eso sí se sabe, duraba alrededor de 15 días, no sabemos si exactamente, pero 15 días, y era una especie de secado del cadáver. Es decir, por el día se sometía a la luz del sol, o a los rayos del sol en este caso, y por la noche se ahumaban literalmente con hogueras que se ponían alrededor. Terminado este proceso, eran envueltos en pieles de animales, normalmente cabra o oveja, y en el interior de esas envolturas, en las zonas de pliegue, ingle, en las axilas y alrededor del cuerpo, se ponían sustancias de secante para favorecer la deshidratación, como puede ser piedra pómez, corteza de brezo, de pino. Y una vez que estaba hecho este proceso, se introducía en cuevas, según dicen las fuentes, de difícil acceso, para evitar tanto la depredación humana como la de animales, ¿no? Es la voz de Conrado Rodríguez, una de las personas que mejor conoce el mundo de las momias en Canarias, de las momias guanches. Queríamos en los próximos minutos
hablar precisamente de algunos de los últimos descubrimientos que se han realizado en Gran Canaria, a la luz, ¿no?, de algunos hallazgos, yo creo que sorprendentes, ¿no? Y lo queríamos hacer, me ha chivado un pajarito, pues con el mejor arqueólogo que hay en las islas, que es Xavier Velasco. Xavier, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias, encantado. Bueno, pues esto me lo ha chivado un buen amigo que es Marco Moreno. Buen amigo, arqueólogo, y ahora hablaremos de la fortaleza, el lugar en donde él está trabajando también. Y Xavier, lo escuchábamos ahora, ¿no? La importancia de las momias en las culturas aborígenes canarias es quizás también uno de esos arquetipos, uno de esos iconos, ¿no?, más importantes que conocemos en la península, ¿no?, y en otros lugares del mundo, ¿no? Y quería comenzar esta charla contigo, pues hablando de un descubrimiento que se realizó en el año 2019, una cueva que ya se conocía de antes, ¿no?, desde el año 1980, pero que de forma casual, ese verano, pues unos aficionados descubrieron que había restos humanos, ¿no? Es la cueva, tiene un nombre bastante extraño, por lo menos para los que somos de León, estos nombres canarios a veces se nos traban un poco. La cueva de Guayadeque, ¿lo he dicho bien? Sí. Muy bien, gracias. En donde aparecieron, como digo, estos más de 70 restos humanos. Son comunes este tipo de cuevas. Hay una leyenda en Tenerife, la cueva de las 1000 momias, hay infinidad de leyendas apasionantes, ¿no?, relacionadas con la momificación en las Canarias, pero este lugar, la cueva de Guayadeque, es quizás el último punch, ¿no?, el último latido, ¿no?, de la arqueología en ese sentido en Canarias. Exacto. El barranco de Guayadeque constituye uno de los elementos referentes en la arqueología canaria, por cuanto desde finales del siglo XIX es objeto de diferentes expediciones, fundamentalmente potenciadas desde el Museo Canario, para ir a recuperar restos, pues tanto restos humanos, momias, como otros elementos y enseres de la vida cotidiana de los antiguos habitantes de la isla. La recuperación, la revisitación, una nueva visita al barranco de Guayadeque nos ha deparado grandes sorpresas, sobre todo por dos cuestiones fundamentales. Una, el estado de conservación de los enclaves arqueológicos que están presentes en esta zona, que pensábamos que estaban en peores condiciones, pero lo cierto es que había algunas zonas que estaban inaccesibles en la actualidad y que eso había permitido que se conservasen un volumen significativo de restos arqueológicos. Y en segundo lugar, porque constituye un referente para seguir reescribiendo nuestra historia, ¿no? Pues el hallazgo de esta cueva pues permitió pues que desde el Cabildo de Gran Canaria se iniciara una intervención que permitió documentar pues una cueva funeraria colectiva, pero que además es representativa de los primeros episodios de las prácticas funerarias en Gran Canaria. Es decir, son espacios colectivos que se están utilizando a lo largo de varios siglos, a lo largo de varias generaciones, y en los que están representados buena parte de los componentes de este modelo social. Es decir, hay hombres, mujeres, diferentes grupos de edad, y hay un sector que habitualmente no aparece en otro tipo de contextos funerarios de épocas posteriores, que son los infantiles, sobre todo los recién nacidos. Es decir, con esta oportunidad lo que hemos tenido un acceso directo a una ventana al pasado que nos habla de una población pues prácticamente recién llegada desde el continente norteafricano, que se instala en el archipiélago y que elige como primer lugar de emplazamiento, tanto para vivir como para morir, las cuevas naturales. Y el barranco de Guayadeque constituye además un elemento clave para entender este proceso, por cuanto es uno de los yacimientos arqueológicos, uno de los espacios arqueológicos que ha deparado las fechas más antiguas de carbono 14 que en la actualidad contamos para Gran Canaria. Es curioso, ¿no?, la cantidad de sorpresas que da la arqueología en un ambiente que podríamos esperar relativamente pequeño, ¿no? Gran Canaria es una isla grande dentro del tamaño de una isla y sigue dando sorpresas. ¿Este tipo de hallazgos o de redescubrimientos son comunes? Pues sí, la verdad que yo soy el primer sorprendido. En la actualidad, el inventario arqueológico de Gran Canaria reúne unos 1.100 yacimientos arqueológicos. Para una isla de 1.500 kilómetros cuadrados, un poco más de 1.500 kilómetros cuadrados, es muchísimo. Pero además tenemos a la espera de la incorporación, a la actualización de la carta arqueológica, pues unos 50 que se están inventariando en la actualidad. Una parte muy significativa de este incremento continuo de yacimientos arqueológicos tiene que ver con el compromiso ciudadano con la protección, la conservación y la difusión de nuestro patrimonio, ¿no? La mayor parte de estos nuevos hallazgos tienen que ver con información que está proporcionando personas que están recorriendo la isla, bien porque les interesa la arqueología o bien porque aman nuestro territorio, y
como un ejercicio de responsabilidad, nos comunican esa información y nosotros por lo general actuamos, en algunos casos se interviene, como en este caso de Guayadeque, por cuanto pensábamos que existían problemas de conservación. Uno de los problemas que tenía esta cueva de enterramiento es que muchos de esos restos estaban ya desplazados, estaban sufriendo un proceso de deterioro continuo a consecuencia de su exposición a los agentes medioambientales, con lo cual era necesario llevar a cabo una actuación inmediata, pero que ha proporcionado además una batería de fichas de carbono 14 muy significativa, que nos habla de un uso de la misma cueva a lo largo de 300 años y nos habla de un registro poblacional donde nos vamos a encontrar pues desde evidencias de violencia hasta evidencias de accidentes, de procesos patológicos que tienen que ver con la edad, con los sobreesfuerzos, es decir, como les decía, es una ventana a nuestro pasado que es el producto de un hallazgo casual, ¿no? De una información que proporciona la ciudadanía. Claro que muchas de estas cuevas se encuentran en lugares inaccesibles, ¿no? Como esta, que no es que haya estado la cueva siempre ahí al lado de un sendero, ¿no? Y todo el mundo pasando y mirando al otro lado, no. La cueva se conocía, pero estaba en un lugar realmente inaccesible, ¿no? Lo que nos está hablando también un poco de esa sacralidad, ¿no? De estos sitios. Sí, realmente también ese aspecto de inaccesibilidad tiene mucho que ver con el proceso de deterioro natural de nuestros soportes rocosos, ¿no? La isla, pues, posiblemente con el paso del tiempo está sufriendo un deterioro en el que determinados pasos, zonas de acceso y demás se han perdido. Pero no podemos olvidar que por lo menos este espacio de Guayadeque, la mayor parte de las ocasiones lo que nos encontramos es que los espacios funerarios están directamente relacionados con los espacios domésticos, es decir, existe una relación muy directa, continua, permanente entre los vivos y sus muertos. Y precisamente esa sacralidad, vamos a saltar a otro punto de la isla, la fortaleza, que en su momento también pues Marco a mí me la enseñó. Recuerdo que subí también arriba del todo con Cuarto Milenio. Él subía como una ardilla, era increíble. Y yo iba con la cámara y el compañero ayudándole con el... No, Marco agarró el trípode al final y yo se va a matar, porque son una pared vertical, digo, y yo miraba abajo que tengo un vértigo horrible, digo, pero bueno, tengo que subir. Y iba como si fuera una ardilla, como si fuera un mono trepando por la pared, es increíble. Y precisamente, ¿no? En este lugar tan elevado, tan alejado, hay que pasar por una cueva precisamente antes de llegar a la cima. Es un lugar visitable, pero se palpa, ¿no? Esa sacralidad, ¿no? del aborigen canario, en esta ocasión y esa unión con la naturaleza. Sí, de hecho, el santuario que hay en la cima de la fortaleza constituye posiblemente el primer elemento construido que está directamente vinculado con el mundo de la religión que nos vamos a encontrar en el registro arqueológico de Gran Canaria, ¿no? Y es cierto que la fortaleza reúne una serie de caracteres que lo hacen que podemos considerarlo casi un espacio único. Primero, es de los yacimientos para los que conocemos que existe una ocupación más dilatada. Las primeras fechas de carbono 14 que se disponen para este yacimiento nos remiten al siglo III, IV después de Cristo, y sabemos que está ocupado casi de forma ininterrumpida hasta el siglo XV, hasta el proceso de conquista, es decir, más de 40 generaciones de canarios y de canarias viviendo en el mismo lugar de forma recurrente. Es además un yacimiento arqueológico en el que están presentes buena parte de las tipologías que nos vamos a encontrar en el registro arqueológico de Gran Canaria. Tenemos cuevas funerarias, cuevas de hábitats, tenemos construcciones de superficie semejantes a las que nos encontramos aquí en Cueva Pintada, pero tenemos espacios de almacenamiento, grabados rupestres y ese magnífico santuario que está en la cima. A todo ello se suma además, como pudiste experimentar, que es un espacio que está incluido en un entorno natural que contribuye de forma decidida a explicar el por qué los antiguos habitantes de Gran Canaria decidieron que en ese lugar se iban a instalar a lo largo de sucesivas generaciones. Sí, porque no somos conscientes quizás de la importancia del lugar hasta que lo contábamos antes con Pepe, ¿no? Con José de León, el hecho de quedarte en la cueva, en este caso en Risco Caído, y disfrutar del sosiego, de la paz, del silencio, e intentar pensar como pensaba un aborigen canario pues hace siglos. En la fortaleza yo recuerdo que arriba del todo tuve, que luego echando un vistazo además en la página web institucional se habla de un lugar en el que te reencuentras con el silencio, ¿no? Que estás acostumbrado. Aquí estamos escuchando de fondo, estamos en el yacimiento de Cueva Pintada, estamos escuchando un perrillo, ¿no? que ha entrado al final con invitación casi aquí al programa. Escuchamos de fondo los coches, pero una vez que estás en estos lugares
te olvidas de todo y no escuchas nada, ¿no? Escuchas solamente el silencio, que es lo más... Aunque no hubiera nada, aunque no hubiera ningún yacimiento arqueológico, sería fantástico. Pero si además le das el plus de que es un lugar sacralizado, ¿no? Desde hace casi 2000 años, le da una fuerza increíble. Sí, son espacios que además invitan a la reflexión, invitan al silencio. Y los compañeros que llevan la gestión del yacimiento arqueológico de la fortaleza muchas veces nos recuerdan que es muy interesante mirar a los restos arqueológicos, pero que también a veces tenemos que darle la espalda y mirar al entorno, ¿no? El yacimiento de la fortaleza está flanqueado por el macizo de Amurga, está flanqueado también por el barranco de Tirajana, por una serie de espacios que tienen una serie de recursos naturales, geológicos y ambientales que nos hacen entender mucho del por qué ese yacimiento tiene esas características y que constituyó un referente territorial para buena parte de las comunidades que vivieron en el sureste de Gran Canaria. Y lo comentaba antes José de León, ¿qué conexión había entre las diferentes comunidades? Estamos en Cueva Pintada, hemos hablado de Risco Caído, ahora estamos en la fortaleza, hemos hablado también de la cueva de Guayadeque. ¿Qué conexión había entre esas comunidades? ¿Había diálogo, había comunión, estaban en guerra? Imagino que esos restos, por ejemplo, en la cueva de Guayadeque, de algunos, no he leído los informes, ¿no? Pero imagino también que algunos con heridas de armas blancas o lo que fuera, implica un poco de violencia, guerra, combate. ¿Cómo era esa conexión entre ellos? Pues la verdad que debía ser una relación compleja como la que se desarrolla pues, prácticamente hasta la actualidad, ¿no? Es cierto que por los estudios bioantropológicos que se han desarrollado en Gran Canaria hasta el momento sabemos que podemos hablar en términos generales de una violencia endémica, es decir, tenemos evidencias muy significativas de violencia vinculada, de traumatismos vinculados a violencia interpersonal, que hay además determinados episodios temporales en torno al siglo VIII, por lo que sabemos hasta el momento, y el siglo XI, donde se incrementan los picos de violencia letal, es decir, donde se incrementa de forma significativa el grado de violencia. Coincide un poco con el vacío del lugar en donde estamos, ¿no? En Cueva Pintada es un yacimiento que, si me equivoco, no me equivoco, lo tenía por aquí anotado, hay una especie como de vacío, ¿no? De una serie de siglos que coinciden un poco con las fechas que me estás diciendo, ¿no? Hay datos arqueológicos que son reiterativos al señalar esos dos episodios como momento de cambio, que todavía nos queda por explicarlo. Pero además de las relaciones violentas, que es evidente que también tenemos que entender en un entorno complicado como es el de un entorno insular, donde existen dificultades de contactos con el exterior, como decía Pepe también antes, ¿no? No se puede salir de esta isla, por lo menos no, que sepamos, no podían salir, pero también existen otros elementos de intercambio cultural. Hay determinados elementos que vamos a poder reconocer en todo el territorio insular hasta el punto de poder hablar de una identidad étnica casi a escala insular, posiblemente porque tengamos determinadas personas que están trasladándose de unos lugares a otros, pues bien por cuestiones matrimoniales o por bien otro tipo de mecanismos culturales que lo que hacen es transmitir unos elementos de identidad cultural a otros territorios. Hay elementos, por ejemplo, arqueológicos, por ejemplo, la presencia de obsidiana que procede de las minas de Ogarzales, que están localizadas en el municipio de La Aldea y que las vamos a encontrar a lo largo de diferentes siglos por todo el territorio insular. ¿Eso que nos habla de la existencia de una red importante de caminos, de personas que se encargaban de llevar a cabo los intercambios o el proceso casi de moneda. De moneda, por todo el territorio insular, y eso significa también movimiento de personas, movimiento de ideas, movimiento de noticias y al fin y al cabo el establecimiento de una red de comunicación que permite hablar que en toda la isla existiría una comunicación directa entre todos los espacios. Es curioso y apasionante. Ya como última pregunta, Javier Velasco, arqueólogo, quizás lo comentábamos antes también, ¿no? Con los otros invitados, el mayor problema que tenéis los prehistoriadores, aunque estemos en el siglo XV, es prehistoria, porque todavía no hay historia, es precisamente la ausencia de escritura, ¿no? Realmente las manifestaciones que nos encontramos en Gran Canaria, descripción de la escritura líbico-bereber, que aparece también en el contexto norteafricano y que aparece en todas las islas, tiene el grave problema que todavía no ha podido ser traducida, ¿no? Trabajos como recientes, como el de Irma Mora, pues sí que ha dado un avance más significativo
por cuanto lo permite relacionar con determinados alfabetos que están localizados en el sur de Marruecos, en la zona en la zona presahariana, y que parece que en un momento avanzado del proceso de escritura llegan a Canarias, y es a partir de ese momento cuando vamos a empezar a tener nuevas claves a partir de las que tratar de descifrar en cierta medida ese tipo de mensajes que nos dejaron en la roca. Es cierto que posiblemente no solamente el estudio directo de esas escrituras, sino también de los contextos en los que aparecen, y haciendo una reconstrucción mucho más exhaustiva de los diferentes procesos de cambio, de continuidad y de posibles intercambios o de llegada de nueva población al archipiélago, podemos empezar a descifrar un poquito más todos estos misterios. Pues sería abrir una puerta, ¿no?, maravillosa para conocer la historia de Gran Canarias en este caso, y el hecho de poder comprender mejor, ¿no?, a estos pueblos que a través de los objetos materiales, lo que es la arqueología, nos podemos aproximar buscando paralelos, referentes en otros lugares, pero realmente es imposible. A mí me fascina, siempre que vengo a Canarias y siempre que he venido aquí a Gran Canaria para hablar de Risco Caído, de la fortaleza o de Cueva Pintada, siempre he ido con una emoción pues muy apasionada, ¿no?, de algo que es, aunque estemos en la península, lo sentimos muy nuestro, ¿no?, porque no deja de ser parte de España, y que realmente nos abre, ¿no?, lo que decía ahora, ¿no?, puertas a un conocimiento quizás mucho más trascendental, me atrevería a decir. ¿Qué os parece, querido público? Estáis muy callados, pero os veo interesados, muy bien, ¿no? Y yo no les veo pero en la parte de arriba del yacimiento hay otra plataforma con una pantalla de vídeo grande, donde hay un montón de gente que creo que me están viendo ahora. Les mando un beso muy fuerte para todos por el cariño, ¿no?, y el tesón para seguir en este programa de Ser Historia aquí en Cueva Pintada, que estamos haciendo desde Galdar en Gran Canaria. Javier Velasco, inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, el mejor arqueólogo, me han dicho que hay por aquí. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ustedes. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Era una persona muy coherente. Yo creo que eso es una de las cosas que puedo decir. Era muy coherente en su forma de ser, en sus ideales, en su forma de llevar a cabo sus ideales. Y claro, bueno, todo el punto común de todo eso era la exigencia. Era una persona, para empezar, era un médico, entonces su preocupación principal eran los demás, y políticamente era fundamentalmente socialista, y eso significa que creía en la democracia y hizo lo máximo que pudo para salvar la democracia. Era una persona muy coherente. Para acabar este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde Galdar, en Gran Canaria, queríamos dedicar en el último bloque a un político español, a Juan Negrín. Acabamos de escuchar la voz de Carmen Negrín, la nieta de este último presidente de la Segunda República. En España hicimos hace también 3 años o 4 un programa especial desde Elda, precisamente el lugar desde donde partió al exilio ese avión con Juan Negrín y otros políticos de la Segunda República, y queríamos dedicar precisamente el último bloque del programa a Juan Negrín, y más que a Juan Negrín, casi a su legado, ¿no? Porque
acaba de recibirse en Las Palmas gran parte, ¿no?, en la Fundación Juan Negrín, de ese legado, casi 8.000 volúmenes y un montón de cartas y fotografías que nos van a ayudar a conocer un poco más, no solamente la figura de Juan Negrín, sino también de ese momento tan convulso de la historia de España en el primer tercio del siglo XX. Cristina Martín, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias. Acércate un poquito al micrófono. Muchas gracias, encantada de estar aquí en este lugar tan maravilloso y encantada además a través de la historia de poder viajar en el tiempo y en el espacio, porque hemos tenido mucha información sobre una época de la historia y ahora pasamos a otra época de la historia y también a otro tiempo, y Negrín sabía mucho del espacio, se movió mucho en el espacio y también en el tiempo. Y fíjate, hemos estado hablando ahora prácticamente hora y media llevamos de este programa de Ser Historia, de culturas que no tenían textos, que no tenían historia, y cambiamos precisamente la riqueza, ¿no?, del patrimonio de Juan Negrín, estos 8.000 volúmenes que acaban de llegar a Las Palmas, bueno, pues guardan un poco la historia, ¿no?, de este político tan importante. Han llegado 8.000 libros, ¿de acuerdo? Pero todavía en la casa de Carmen Negrín quedan otros 6.000 o más, y seguramente también muchos libros se perdieron, porque tienen ustedes que pensar que el legado de Negrín fue viajando con Negrín. Fue viajando cuando el gobierno se desplaza hacia Valencia, fue viajando cuando se desplaza hacia Barcelona, fue viajando hacia el exilio, pero es que después viene la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de Francia, y Negrín se preocupa porque ese legado, que está formado por todo el archivo y también por su biblioteca, pues se mantenga, y desde luego también la labor de la familia que lo ha mantenido hasta ahora. Por lo tanto, estamos hablando de una biblioteca muy importante, de una biblioteca que además tiene libros de muchísimos idiomas. Hay, de los que han llegado, pues casi 4.000 están escritos en alemán, pero también tenemos libros en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en sueco, en catalán. Es decir, que estamos hablando de una biblioteca que dice mucho de la persona que la hizo, una persona polifacética, una persona políglota, dominaba 10 idiomas y entendía unos cuantos más, una persona con muchas aficiones, preocupada por muchas cosas, porque cuando uno ve la temática, aparte de los idiomas, pues ves que hay libros de economía. Él, además de hacer medicina, en Alemania estudió gran parte de la carrera de económicas y de química. Por lo tanto, tenemos una parte importante de libros de medicina, tenemos una parte importante de libros de bioquímica, tenemos una parte importante de libros relacionados con la economía. Pero también Negrín fue, cuando volvió a España, fue secretario de la Facultad de Medicina de la Ciudad Universitaria, y también fue secretario de la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria. Y él era una persona que era coherente y que se metía en las cosas, y compró un montón de libros relacionados con la arquitectura. Por lo tanto, hay también un montón de libros de arquitectura. Lo escuchábamos en la voz de Carmen Negrín, ¿no?, esa honestidad y esa coherencia quizás en su forma de pensamiento, que se puede estar de acuerdo o no, pero bueno, era el que tenía, y como tal hay que respetarlo, ¿no? Y sobre todo, yo lo tengo aquí anotado, son 8.000 libros lo que han llegado. Ahora hablaremos también un poco de esas cartas, de esas fotografías, que a mí me parece apasionante, y lo interesante o lo atractivo para un investigador como tú, Cristina, quizás es que no todo está inventariado, quedan cosas por saber qué es, ¿no?, y ahí pueden aparecer 1.001 sorpresas, ¿no? Sí, ha llegado junto con los libros, con las cajas de los libros, que son 296 cajas, ha llegado un baúl de Negrín, él viajaba con baúles grandes, y ha llegado un baúl entero lleno de documentación. Que de momento pues ahora pues estamos limpiando y demás, habrá que inventariar, habrá que digitalizar, y desde luego seguro que extraemos un montón de información valiosa y nuevas líneas de investigación sobre, tú hablabas antes de los enigmas, bueno, pues también muchas veces a Negrín se ha hablado de él como un enigma, porque es una persona que ha sido bastante maltratada en algunos casos, ha sido poco comprendida, y no solo ya por los sublevados, sino incluso dentro de sus propios compañeros, y que desde luego ahora, cuando vemos en los medios de comunicación lo que está pasando en la guerra de Ucrania, pues muchas veces a mí me viene la idea a Negrín, ese presidente del gobierno que intenta buscar ayuda. Ahora Zelensky puede salir en los parlamentos a través de videoconferencias
conferencias, pero Negrín se tenía que ir muchas veces con un seudónimo para poder hablar y seguir pidiendo lo mismo, que lo ayudasen, ¿de acuerdo? Entonces, pues Negrín es un personaje que todavía está por descubrir en muchos aspectos y que muchos de esos papeles nos van a permitir hacer reinterpretaciones o nuevas visiones de aspectos fundamentales de esta época de la historia. Claro, yo lo tenía aquí anotado porque no deja indiferente a nadie, ¿no? La figura de Juan Negrín, se le ha acusado de vender a España, de traidor, otros de un presidente extraordinario. Tiene los dos lados, ¿no? Incluso de la gente de su propio partido, ¿no? Le criticaron mucho, y quizás la respuesta a todos esos enigmas, para verter luz, está en esta documentación todavía inédita. Por supuesto. Mucho de lo que se ha dicho de Negrín se ha dicho por lo que se pensaba o por lo que se creía o con un control ideológico. Sin embargo, nosotros tenemos que ir a lo que decía Negrín, y cuando uno lee las palabras de Negrín y ve cómo muchas cosas pues las tenía en la cabeza por su cultura, por su manera de ver la vida, por lo humanista que era, por todo lo que leyó, entonces puedes entender muchísimo más esa figura de Negrín. Tiene todavía mucho que aportar. El legado de Negrín todavía nos puede dar muchísimas sorpresas, y después de su compromiso y de sus valores democráticos, creo que también es otro aspecto importante. Negrín no era un político profesional, sino era un profesional que en un momento determinado decidió servir a España y ser médico de otra manera. Eso lo dice mucho Carmen Negrín, que su abuelo era un médico. Primero cuidó a los enfermos y después cuidó a un país que amaba. Y me parece una cosa muy bonita. Desde luego que sí. Además, quizás para un historiador, las cartas, la documentación epistolar es lo más maravilloso, ¿no? Porque no solamente te permite dilucidar enigmas históricos, ir a la historia, ir a la fuente, sino también desde el punto de vista humano. Parece que estás, en este caso hablando de Juan Negrín, junto a él, ¿no? En el escritorio, viendo lo que estaba tomando nota, escribiendo, comunicándose con quien fuera, ¿no? Es más, en muchos de los papeles, aparte de lo que dice, era un hombre coherente, vigilaba todo mucho, era un gran científico, y hay un montón de anotaciones, es decir, podemos ver lo que dijo en un primer momento, lo que dijo en un segundo, podemos seguir todas esas anotaciones y después ver su calidad humana. En algunos de las cosas que han llegado ahora, comentaba Carmen Negrín que había gente que le pedía cosas que lo ponía verde, pero después le pedía cosas. ¿Por qué? Porque sabía que Negrín eso sigue pasando, separaba lo profesional de lo personal, ¿vale? Era capaz de separar la parte profesional de la parte personal. Y fue una persona, pues por ejemplo, que cuando se marcha de Francia porque lo ocupan los alemanes, pues va a ir haciendo todo un periplo por Francia, poniéndose en contacto con los exiliados y a muchos de ellos diciéndole que si se quieren ir con él a Gran Bretaña, incluido Azaña, que ya en aquel momento no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos dice mucho de esta persona, de su generosidad y de su coherencia. Y esa relación epistolar, ¿con quién se escribía? ¿Con quién se carteaba? Ahí encontramos cartas de todo tipo, ¿de acuerdo? Encontramos cartas personales muy interesantes con su compañera de toda la vida, con Feli López. Cuando él iba de viaje, todos los días le escribía una carta, y esa carta tiene por un lado, es como una especie de agenda donde le va contando todo lo que ha hecho a lo largo del día, y después ves pues sus sentimientos, cómo era un hombre de familia, cómo al final de su vida pues tuvo a Carmen y a su hermano porque su madre estaba enferma, y él ya mayor pues va a acoger junto con Feli a sus nietos. Nos dice muchísimo de la vida personal de Negrín, cómo cuidó hasta el último momento a su familia, que también se tuvo que marchar, aunque eran profundamente religiosos, se tuvieron que marchar del país. Y hay una carta que hace poco tiempo antes de morir a sus hermanos, diciéndoles que él ya no va a poder mantenerlos, que vuelvan a Las Palmas, que intenten como sea conseguir algo del patrimonio que tenían, mantenerlo. Es decir, que hasta el final de su vida se preocupó de sus hermanos, se preocupó de sus hijos, de sus nietos y de todas las personas, porque, como dice Carmen Negrín, su profesión era ser médico. Recordemos que Juan Negrín nació en Las Palmas en 1892, falleció en París en 1956, y en esa vida relativamente dilatada, ¿no? Apenas con 60 y pocos años, 64. falleció. Pues el legado que nos ha dejado es increíble, ¿no? Que ahora se guarda en gran parte, ¿no? en esa fundación acogida por el Cabildo de Gran Canaria. Y me llama también la atención las fotografías, ¿no? Las fotografías, eso sí que es echar un vistazo al pasado como si fuera una máquina del tiempo, porque en muchas ocasiones cuando leemos los nombres de muchos políticos, de muchos personajes importantes de esta época, nos sigue pasando, ¿no? Que no les ponemos rostro,
rostro, ¿no? Y me da mucha pena cuando encontramos fotografías antiguas, que a mí me pasa con la historia de la arqueología, ¿no? Aparece Howard Carter, Theodore Davis, que son arqueólogos y tal, mujer desconocida al lado, de cómo pobre mujer, cómo que mujer desconocida, no sabemos quién es, ¿no? Toda esa información también es muy valiosa, ¿no? Desde el punto de vista fotográfico. Muy valiosa. Hay una parte importante que todavía la tiene la familia. Lógicamente son muchos de ellos recuerdos personales, porque estamos hablando de un personaje que tenía muchos conocidos en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, a veces se mezcla lo personal con lo profesional. Entonces sí que hay una identificación importante hacerla, además, porque muchas de estas personas, pues por los años, han ido desapareciendo, y es también una manera, desde el punto de vista didáctico. Yo soy profesora de Geografía e Historia de secundaria, por lo tanto, desde el punto de vista didáctico, es que esas personas se mantengan. La historia somos personas de todo tipo, y por lo tanto es fundamental ese acercamiento a las personas a través de las fotografías, algunas de ellas además muy curiosas y muy bonitas, sí. Claro, es lo que comentaba, ¿no? Son como pequeñas ventanas, ¿no? al pasado, a la biografía, en este caso de Juan Negrín, que se pueden complementar con las cartas. Yo lo sé por mi familia, ¿no? De la época de la guerra o de antes, de familia que yo tenía, que lo perdió todo en el terremoto de San Francisco, y les pones caras, ¿no? por las fotografías, como si fuera una postal, ¿no? Que escribían por detrás. Hay informaciones un poco de todo tipo en ese sentido, ¿no? Y la fundación de Juan Negrín, yo creo que es el espacio, ¿no? perfecto para poder estudiarlo, investigarlo y conocerlo de alguna forma nosotros mismos y nuestra propia historia. Iba a decir Juan Negrín no, Cristina Martín. Cristina Martín, como siempre, historiadora, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ustedes por darnos voz y por seguir profundizando en la figura de un canario, en este caso Negrín. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia. Yo he disfrutado muchísimo haciéndolo y aprendiendo un montón de cosas, no solamente de la arqueología de la historia de la isla. Quiero dar las gracias una vez más al patrocinio del Instituto Risco Caído. Me vais a permitir que no diga el nombre completo, pero Instituto Risco Caído. Muchísimas gracias también al Cabildo de Gran Canaria, en este marco incomparable que nos ha permitido estar en la Cueva Pintada. Y tengo aquí también una lista grande, que para mí es el elemento más humano, como comentábamos ahora con las cartas de Negrín, pues que yo quiero agradecerles personalmente toda la ayuda que nos han prestado, ¿no? En primer lugar, esto ha sonado también gracias a los compañeros técnicos de Ser Las Palmas, que son Alexandro Sperone, Víctor Velázquez y Alexis Martín. Un aplauso para ellos. Y también que no se les ve, ¿no? Pero durante estas semanas han estado muy pendientes de nosotros y de todas las necesidades que hemos tenido aquí, que tampoco han sido muchas, pero una botella de leche, ¿no? Que es lo que pido siempre, la única excentricidad que pido. No, pero bromas aparte, gracias a todos los compañeros de Ser Las Palmas, a Marta Cantero, que estaba casi al pie de la producción del programa, a María Ramos, que es la directora de Ser Las Palmas, y a Javier Lorenzo, que han estado siempre tan pendientes todos de que esto saliera muy bien. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero ha estado controlando las redes sociales, que no la vemos aquí, está ahí arriba grabando, así que un fuerte aplauso a Ana Caballero, que está ahí arriba grabando. Muchísimas gracias a todo el público que ha llenado este yacimiento arqueológico en diferentes espacios de Cueva Pintada, en Galdar. Como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias a todos. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.